Cuando abrí la puerta del dormitorio y lo vi en mi cama, completamente ajeno a mi presencia, supe que todo había cambiado. No porque él estuviera haciendo algo extraño, sino porque yo ya no sentía nada. Nada por ese hombre que había sido mi compañero durante décadas. Solo un eco de rutina, de gestos mecánicos, de palabras vacías. Caminé hasta el armario fingiendo buscar una manta, pero en realidad lo estaba observando. Dormía profundamente con la boca entreabierta y las manos cruzadas sobre el pecho, como si el mundo no se desmoronara justo al lado suyo. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Me giré instintivamente y allí estaba él. El sobrino. Apoyado en el marco de la puerta, con esa mirada que nunca supe cómo responder. No era lujuria, tampoco ternura. Era algo más inquietante, reconocimiento. Como si pudiera ver partes de mí que yo misma había olvidado. No dijimos nada. El silencio entre nosotros no era incómodo, era cargado. El tipo de silencio que tiene peso. Y yo con la manta aún en las manos, sentí que mis dedos temblaban. No por miedo, sino por algo que no quería nombrar. Lo miré por un segundo más de lo necesario, y él bajó la vista hacia mi falda. No dijo nada. Pero la tensión que se instaló en ese momento fue el principio de todo. 3 meses antes, yo jamás habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. Y si estás escuchando esto ahora, quiero contarte cómo comenzó realmente. Antes de juzgarme, déjame contarte mi verdad. Pero primero dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez tuviste un secreto que intentaste esconder a toda costa, pero que finalmente te alcanzó? No fue un verano cualquiera. Mi marido decidió que lo pasaríamos en la vieja casa de campo de su familia, esa que usábamos cada tanto para desconectar. En teoría, la idea era descansar, alejarnos del ruido de la ciudad y reconectar como pareja. En la práctica, él llegaba tarde todos los días, con el traje arrugado y el teléfono todavía pegado a la oreja. Y yo, sola. En una casa donde hasta los muebles olían a pasado ajeno. La casa era grande, demasiado para dos. Cada habitación tenía ecos de otras vidas, fotos enmarcadas que contaban historias en las que yo no figuraba. Había retratos de su madre, de sus hermanas, de él de niño, pero ni uno solo nuestro. Ni una foto mía. Me sentí como una invitada en la historia de su vida. El primer día cociné algo simple. Una pasta con albahaca. Cuando él llegó, solo probó un bocado. Dijo que tenía una reunión virtual y se encerró en el despacho con su portátil. Ni siquiera se quitó los zapatos. Esa noche me acosté sin decirle buenas noches. No porque estuviera enojada, sino porque él ni siquiera se dio cuenta de que yo ya estaba en la cama. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché el sonido de un coche. Me asomé por la ventana. Era él. El sobrino de mi marido. Hacía años que no lo veía. La última vez era un adolescente flaco con acné y una voz a medio cambiar. Ahora, era otra cosa. Alto, seguro, con una manera de caminar que no se disculpaba por existir. Me saludó con una sonrisa abierta. Traía una mochila y una bolsa con pan caliente. Me dijo que había pasado por la panadería del pueblo y que había pensado en traernos algo. No sé por qué me puse nerviosa. Era solo el sobrino. El hijo de su hermana mayor. Pero en su mirada había algo que me descolocó. Una especie de atención. Como si al mirarme estuviera viendo de verdad. Cuando mi marido lo vio, se alegró como no lo veía hace tiempo. Lo abrazó fuerte como si se reencontrara con una parte perdida de sí mismo. Le ofreció quedarse unos días. La casa es grande, dijo. Y así, sin más, comenzó esa convivencia que nunca planeamos. Durante las primeras horas, intenté mantener la distancia. Me repetía que era solo un chico. Pero había detalles que no me dejaban tranquila. La forma en que me miraba cuando hablaba. Cómo se ofrecía a ayudarme a lavar los platos. La naturalidad con la que se movía por la casa, como si ya le perteneciera. Esa misma noche mi marido volvió a salir.
Tenía una cena de trabajo en la ciudad. Me dejó con un beso en la frente y una frase de rutina: no te duermas tarde. Y se fue. Como siempre. El sobrino estaba en el porche con una cerveza en la mano. Me invitó a acompañarlo. Dudé, pero acepté. Hacía calor y la brisa del campo era lo único que me hacía sentir el cuerpo. Nos sentamos en silencio. Al principio, solo escuchábamos los grillos. Luego él habló. Nunca me gustó esta casa, dijo. Siempre me pareció muy triste. ¿Y ahora? Ahora tiene otra energía. Lo miré de reojo. No sabía qué responder. Fingí no entender el doble sentido, si es que lo había. Pero mi corazón ya no latía igual. Me sentía observada. No como objeto, sino como persona. Era una sensación peligrosa. Pero también adictiva. Al día siguiente me levanté antes que él. Preparé el desayuno como siempre. Pero al poner la mesa, dudé por un segundo si debía ponerle su taza favorita. La encontré sin buscarla. Tenía impreso un mapa de Sudamérica, regalo de su madre, según recordaba. Ese detalle me hizo sonreír. No sabía por qué. Mientras tomábamos café, hablamos de cosas superficiales. El clima, la comida, el pueblo. Pero había algo más. Algo que flotaba en el aire entre nosotros. Una tensión suave, casi imperceptible, pero constante. Más tarde él me pidió que le mostrara el terreno detrás de la casa. Dijo que no recordaba bien dónde terminaba la propiedad. Caminamos entre árboles y pasto alto. En un momento tropecé y él me sostuvo del brazo. Su mano era firme. No me soltó enseguida. Yo tampoco lo pedí. «Estás temblando», me dijo. «Hace frío». Mentí. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por una inquietud que no sabía nombrar. Mi cuerpo recordaba su mano en mi brazo. Su mirada. Su voz. Y yo sabía que algo se había activado dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Pensé en mi marido. En su forma de vivir conmigo sin verme. En cómo pasaba los días cerca y sin embargo tan lejos. Y me pregunté en qué momento empecé a sentirme invisible. Tal vez siempre lo fui, y solo ahora lo estaba notando. El sobrino seguía ahí. En la misma casa. Caminando por los mismos pasillos. Tocando las mismas puertas. Pero ahora, cuando lo veía, ya no era igual. Y esto, apenas comenzaba. La mañana siguiente fue distinta. No porque hubiera ocurrido algo evidente, sino porque todo en mi interior ya se sentía diferente. Me desperté antes del amanecer como solía hacer en la ciudad cuando tenía insomnio, pero esta vez no era ansiedad lo que me mantenía despierta. Era otra cosa. Algo más inquietante. Me senté en el borde de la cama, miré hacia la ventana y me quedé en silencio. Afuera el campo apenas comenzaba a aclararse. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Bajé a la cocina, intentando no hacer ruido. Encendí la cafetera sin pensar, como en piloto automático. Preparé el desayuno no por hambre sino por costumbre. Cada gesto, cada movimiento, era una forma de ordenar el caos dentro de mí. Cuando puse la taza sobre la mesa, sentí que mis manos temblaban levemente. Como si el cuerpo hablara antes que la razón. Él bajó poco después. Llevaba una camiseta gris y el pelo todavía húmedo. Saludó con una naturalidad que me desarmó. Se sentó frente a mí y bebió un sorbo de café. No dijo nada sobre la noche anterior. Ni una palabra. Y sin embargo, cada segundo estaba cargado de todo lo que no se decía. Evitábamos mirarnos directamente. Era como si un hilo invisible nos uniera, pero ninguno de los dos supiera qué hacer con él. Después del desayuno, salimos al pueblo. Necesitábamos algunas cosas básicas, y él se ofreció a acompañarme. El trayecto en coche fue silencioso.
El tipo de silencio que no es cómodo pero tampoco tenso. Era una pausa. Una espera. En el supermercado, me pidió que le ayudara a elegir un vino para la cena. Me preguntó si prefería uno seco o frutal. Le dije que no tenía preferencias. No creo que eso sea cierto, respondió con una sonrisa. Era un comentario simple, pero sentí que escondía algo más. De regreso tomamos un camino diferente, uno más largo que bordeaba el lago. Dijo que quería mostrarme un sitio donde solía ir cuando era niño. Acepté sin pensarlo. El coche se desvió por un sendero de tierra hasta llegar a un mirador con vista al agua. Nos bajamos. El aire olía a eucalipto y tierra húmeda. Nos sentamos en una roca plana. Él sacó una pequeña radio portátil de su mochila. La encendió y sonó una canción antigua, una de esas que uno no elige pero que lo atrapan. Durante unos minutos, solo escuchamos la música. Yo me abrazaba las piernas. No hacía frío, pero el viento me atravesaba como si mi piel estuviera más delgada que nunca. Él me miró. No con intensidad, sino con atención. Como si estuviera tratando de entender algo de mí que ni yo comprendía del todo. Eres muy distinta aquí, dijo. ¿Distinta cómo? No sé. Como si respiraras diferente. No supe qué responder. Sentí una punzada en el pecho. No porque él tuviera razón, sino porque yo no me había dado cuenta. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir más real que en todos los últimos años. No mejor, ni más joven, ni más deseada. Solo más viva. Cuando regresamos a casa, mi marido ya se había ido. Había dejado una nota junto al teléfono, tuve que salir a una reunión. Vuelvo tarde. Sin firma. Sin beso. Sin nada. Lo leí y la doblé con cuidado como si fuera frágil. Luego la tiré a la basura. Esa tarde fue larga. El calor era denso, pegajoso. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. Yo limpiaba la cocina por tercera vez, sin motivo. Él estaba en el jardín, arreglando algo en la cerca. Lo observaba desde la ventana. Movimientos precisos, seguros. No había nada especial en lo que hacía, y sin embargo, no podía dejar de mirarlo. Al anochecer preparé una cena simple. Solo para dos. No sabía si debía hacerlo, pero lo hice igual. Al sentarnos brindamos con el vino que habíamos elegido esa mañana. Por las sorpresas, dijo él. No le respondí. Solo choqué mi copa con la suya. Comimos despacio. Cada gesto se volvía una coreografía medida. No hablábamos mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era como si nuestras palabras sobraran. Después, llevé los platos a la cocina. Cuando regresé, él seguía en la mesa, mirándome. Me acerqué para recoger su copa. En ese momento, nuestras manos se rozaron. Fue un segundo. Apenas un contacto. Pero fue suficiente. Nos miramos. Y we kissed. No sé quién dio el primer paso. Tal vez ninguno. Tal vez fue la suma de todos los silencios, de todas las miradas, de todas las ausencias. No fue un beso impulsivo ni desesperado. Fue algo contenido, necesario. Como una válvula que se abre para liberar presión. Cuando terminó, nos separamos sin decir nada. No había nada que explicar. Él se levantó y fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Me miró. No sonrió. Solo asintió levemente como si entendiera algo que yo aún no podía nombrar. Luego se fue a su habitación. Yo me quedé en el comedor, de pie con la copa en la mano. El reloj marcaba las 11. El vino se había calentado. En la radio sonaba otra canción, una más rápida, menos melancólica. No combinaba con lo que sentía. Apagué el aparato y me quedé en silencio. Subí a mi habitación, me desvestí lentamente y me metí en la cama. El lado de mi marido seguía vacío.
Como casi siempre. Cerré los ojos, pero no pude dormir. No por culpa ni por miedo, sino porque algo había cambiado. Y no había marcha atrás. Desperté con la sensación de haber dormido solo unos minutos. El reloj marcaba las 7, pero la claridad de la mañana ya invadía cada rincón del dormitorio. Me quedé acostada un momento mirando el techo con la mente en blanco. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no lograba entender del todo qué. Sentía una mezcla extraña de nerviosismo y calma, como si el cuerpo supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Me levanté lentamente tratando de no hacer ruido. Caminé por el pasillo descalza, escuchando el crujir suave de la madera bajo mis pies. Al llegar a la cocina, lo vi. Estaba ahí como si hubiera estado esperándome, aunque no lo dijera. Sentado en la mesa con una taza en la mano y la mirada perdida en la ventana. Al escucharme levantó la vista y me dedicó una expresión neutra, imposible de descifrar. Preparé café sin decir nada. Cada movimiento mío era deliberado, contenido, medido. Él tampoco rompió el silencio. Por primera vez entendí que había una diferencia enorme entre el silencio incómodo y el que carga con todo lo que no se puede decir. Este era de los segundos. Un silencio que si uno lo miraba de cerca vibraba. Nos sentamos frente a frente. Tomamos café. Evitamos mirarnos por más de 2 segundos. No hacía falta. Lo que había ocurrido la noche anterior no necesitaba ser nombrado, al menos no todavía. Pero no por eso dejaba de estar presente. Después del desayuno, cada uno se sumergió en su rutina. Yo limpié la cocina, ordené la sala, regué las plantas. Él salió al patio con un libro. Desde la ventana podía verlo sentado en la reposera, con las piernas estiradas y el libro apoyado en el regazo. Cada tanto levantaba la vista y se quedaba quieto, como si sus pensamientos lo arrastraran lejos. Intenté enfocarme en tareas concretas. Lavé ropa, barrí el pasillo, cambié las sábanas de la habitación de invitados. Necesitaba ocuparme, hacer algo, lo que fuera, para evitar quedarme sola con mis pensamientos. Pero era inútil. Por más que intentara distraerme, su presencia estaba ahí, latiendo en el fondo de todo. Por la tarde recibí un mensaje de mi marido. Decía que se retrasaría un día más por temas de trabajo. Lo leí 3 veces buscando algún tono, alguna intención oculta. Pero era un mensaje simple, directo como todos los suyos. Sin preguntas. Sin afecto. Sin espacio para la sospecha. Apagué el teléfono y me senté en el sofá. Respiré hondo. No sentí culpa. No todavía. Sentí más bien una especie de vértigo. Como si estuviera caminando por el borde de algo, y una parte de mí quisiera mirar hacia abajo. No para saltar, pero sí para saber qué tan profundo era el abismo. Él entró a la casa poco después. Traía ramas secas en las manos. Dijo que haría fuego, que la noche prometía ser fría. Asentí sin mirarlo. Me levanté para ayudarle. Fuimos al cuarto de leña y comenzamos a organizar las astillas, uno al lado del otro. El roce de nuestras manos era inevitable, pero ambos actuábamos con una precisión casi quirúrgica para evitar miradas o palabras innecesarias. Cuando el fuego estuvo encendido, nos sentamos frente a la chimenea, cada uno en su sillón. El calor empezaba a expandirse por la sala, pero el frío interior no cedía. Había algo en ese momento que parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo afuera no existiera. Entonces rompió el silencio. Su voz era baja pero firme. Dijo que al día siguiente se iría. Que había estado pensando en eso desde temprano. Lo dijo sin mirarme, como si necesitara protegerse de mi reacción. Yo tampoco lo miré. Asentí con una serenidad que me sorprendió. No pregunté por qué. No le pedí que se quedara. No lloré. Solo asentí como si ya lo supiera desde antes de que lo dijera. Después de eso hablamos de cosas triviales. El clima, los árboles que rodeaban la casa, la comida del pueblo.
Pero cada palabra era como una piedra colocada con cuidado para no desatar un derrumbe. Cenamos tarde casi por inercia. La comida tenía poco sabor, pero no importaba. Lavamos los platos juntos, como si fuera la última coreografía que íbamos a compartir. Cada gesto, cada silencio, se impregnaba de una extraña nostalgia anticipada. Cuando terminamos, me retiré a mi habitación. Me duché sin prisa, sintiendo el agua resbalar por mi espalda como un recordatorio de que seguía viva. Me puse un camisón limpio y me recosté en la cama, sin apagar la luz. No sabía si él también estaba despierto. No sabía si pensaba en mí como yo en él. No sabía si realmente se iría, o si solo era una forma de protegernos. Pero lo que sí sabía era que, desde esa noche, yo ya no sería la misma. Había cruzado un umbral que ni siquiera sabía que existía. No por lo que pasó físicamente, sino por lo que se había movido dentro de mí. Algo se había roto. O liberado. Aún no sabía cuál de las dos. Me quedé en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. El crujido de las maderas, el soplo del viento entre las rendijas, algún insecto solitario golpeando contra el vidrio. Todo seguía su curso. Y sin embargo todo era distinto. Pensé en mi marido. En cómo dormía cuando estaba en casa. En su respiración lenta, segura, ajena. En cómo nunca preguntaba si yo dormía bien, si tenía sueños, si necesitaba algo más allá de lo básico. No era un hombre cruel. Tampoco era distante por decisión. Simplemente, no veía. Y yo había pasado años justificándolo. Pensando que era suficiente con tener una vida estable, una casa cómoda, una rutina organizada. Pero ahora, después de esa mirada, de ese roce, de ese beso que ninguno quiso poner en palabras, ya no podía engañarme. Había descubierto algo que no podía desaprender. Algo que me pertenecía. Algo que había estado dormido tanto tiempo que casi lo había olvidado. Me di la vuelta en la cama, apagué la luz y cerré los ojos. No para dormir, sino para abrazar ese nuevo espacio dentro de mí. Uno que ya no podía ignorar. Uno que, aunque él se fuera mañana, se quedaría conmigo para siempre. Esa mañana desperté con la certeza de que algo iba a cambiar. No fue un pensamiento racional, más bien una intuición en el cuerpo. Una tensión que me envolvía desde antes de abrir los ojos. Sentía el estómago encogido como si presintiera un movimiento que todavía no ocurría pero ya se avecinaba. Me quedé unos minutos acostada, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de los techos, algún ave en la ventana, la quietud habitual del campo antes de que empiece el día. Me levanté sin prisa. Me vestí con ropa sencilla y bajé a la cocina, donde el sol empezaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. No lo vi. Pensé que tal vez aún dormía. El silencio en la casa tenía un peso particular esa mañana. Preparé café como cada día, pero esta vez lo hice con movimientos más lentos, más conscientes. Sabía que él se iría. Lo había dicho la noche anterior. Pero no me resignaba. Dejé las tazas sobre la mesa, y me senté sola. Pasaron 20 minutos. Tal vez más. Finalmente lo vi cruzar el patio con una bolsa en la mano y la chaqueta colgando del hombro. Entró por la puerta trasera y me saludó con un gesto. No había rastro de emoción en su rostro. Ni alegría, ni incomodidad. Solo una calma tensa que me descolocó. Me dijo que iba al pueblo a tomar el bus del mediodía. Que ya tenía todo listo. No respondió a mi mirada. Yo solo asentí. No tenía palabras. No me salían. Las frases se acumulaban en mi garganta como piedras. Pensé en decirle que no se fuera. Que se quedara aunque fuera un día más. Pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez orgullo. Tal vez miedo. O simplemente la certeza de que su decisión ya estaba tomada. Durante el desayuno casi no hablamos. Lo poco que dijimos fue funcional, dónde estaban las llaves, si había pan, si alguien pasaría a recoger el correo. Pero cada palabra era como una valla puesta entre los dos.
Él se mostraba distante aunque no hostil. Como si intentara ser correcto. Como si quisiera irse sin dejar rastros. Después subí a mi habitación y empecé a ordenar. No porque lo necesitara, sino porque no sabía qué hacer con mis manos. Limpié cajones, doblé ropa, moví objetos de un lugar a otro sin propósito real. Quería evitar pensar, pero era inútil. Todo me llevaba a él. A su forma de caminar por la casa, a los silencios compartidos, a ese instante detenido en el que nuestros labios se encontraron y el mundo se volvió otra cosa. Escuché el sonido de la ducha. Después, pasos. Una puerta que se cerraba. Y luego silencio otra vez. Me asomé por la ventana de mi cuarto. Lo vi junto a la entrada principal, ajustando la mochila. El sol caía directamente sobre su rostro. Parecía más joven, pero también más cansado. Pensé en bajar. En decirle algo. En inventar cualquier excusa para alargar su partida. Pero no lo hice. Solo lo observé desde la distancia, apretando los puños. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla entre angustia y resignación. Y también un poco de rabia. Rabia hacia mí, por no tener el valor de detenerlo. Después el sonido del coche. No mío, sino de alguien más. Me asomé por la ventana del frente y mi corazón se detuvo un segundo. Era mi marido. Había regresado un día antes. Bajó del coche con su habitual prisa, revisando su teléfono mientras se acercaba a la puerta. Bajé corriendo sin pensarlo. Me encontré con él en el pasillo, justo cuando él entraba. Me saludó con un beso distraído y dejó la maleta en el suelo. Me dijo que todo había salido bien, que la reunión fue productiva. Mientras hablaba, miró a su alrededor. Y entonces lo vio. El sobrino aún no se había ido. Estaba cerca de la escalera con la mochila en la mano. Hubo un momento breve de tensión. Un cruce de miradas silencioso. Mi marido se sorprendió al verlo, pero se recuperó rápido. Le preguntó si ya se marchaba, y él respondió que sí. Que estaba por salir. No hubo señales externas de incomodidad, pero el aire se volvió denso de repente. Sentí que todo se comprimía dentro de mí. No sabía qué cara poner. ¿Qué decir? No sabía si mi voz temblaría si intentaba hablar. Así que no dije nada. Mi marido subió a su despacho. Dijo que necesitaba conectarse a una videollamada. Yo me quedé con el sobrino en el hall, los dos parados, sin saber cómo despedirnos. Él fue quien rompió el silencio. Me dijo que había sido bueno estar aquí. Que agradecía la hospitalidad. Que ojalá todo estuviera bien. Le respondí con un murmullo. Algo entre cuídate y gracias por venir. Me miró por última vez, pero esta vez su mirada fue distinta. No era una despedida dramática ni una súplica muda. Era aceptación. Como si ambos entendiéramos que eso era lo correcto. Cuando se fue, cerré la puerta lentamente. Sentí un vacío extraño, no tanto por su partida, sino por todo lo que quedaba flotando en el aire. Subí a mi habitación, me senté en la cama y respiré hondo. El día había dado un giro que no esperaba. Mi marido seguía en su despacho. Se escuchaba su voz al otro lado de la puerta, dando indicaciones, hablando de cifras, plazos y estrategias. Su mundo era ese. Siempre había sido ese. Me tumbé en la cama. Miré el techo. No sabía qué pensar. Me sentía cansada, pero no físicamente. Era un agotamiento más profundo. Como si algo dentro de mí hubiera colapsado en silencio. No lloré. No me permití llorar. Solo dejé que el tiempo pasara. Que la tarde se volviera noche. Que la casa volviera a su ritmo habitual. Como si nada hubiera pasado. Como si todo siguiera igual. Pero yo sabía que no era así. Que algo había cambiado. Que ya no era la misma. Aunque intentara fingirlo. Aunque nadie más lo notara.
Aunque él se hubiera ido sin decir más. Había una nueva versión de mí habitando esta casa. Una que había sido vista. Que había sentido. Que había deseado. Y eso, aunque intentara enterrarlo, ya no podía deshacerse. La noche cayó sin previo aviso, como si el día hubiera sido demasiado largo y ya no tuviera fuerzas para seguir. La casa estaba sumida en un silencio espeso, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el lejano ladrido de algún perro. Mi esposo seguía en su despacho con la luz encendida y la puerta entornada. Desde el pasillo podía escuchar su voz apagada entre frases técnicas y pausas que no me decían nada. Para mí, era solo un murmullo lejano, como si proviniera de otra casa, de otra vida. Preparé una cena ligera, más por rutina que por hambre. Puse 2 platos en la mesa, aunque sabía que comeríamos como siempre, en silencio, sin mirarnos demasiado, comentando alguna banalidad del día solo por no dejarlo todo en blanco. Al momento de servir, él salió del despacho aún con el teléfono en la mano. Me dio un beso breve en la mejilla y murmuró algo sobre un proyecto complicado. Luego se sentó y comió en silencio, absorto en la pantalla de su móvil. Yo asentía de vez en cuando fingiendo interés. Mis pensamientos estaban en otra parte. Con cada minuto que pasaba, sentía más fuerte el hueco que había dejado la partida del sobrino. No era nostalgia, ni siquiera tristeza. Era una sensación de pérdida difícil de explicar. Como si me hubieran devuelto a mi antigua vida de golpe, pero yo ya no encajara del todo en ella. Después de cenar, él volvió a su mundo de correos y cifras. Yo lavé los platos, ordené la cocina y me senté en la sala con una taza de té. El fuego en la chimenea seguía encendido desde la tarde. Lo observé por un largo rato, dejando que el calor me envolviera. No pensaba en nada concreto. Solo sentía. Sentía un vacío que no era doloroso, pero sí profundo. Una especie de silencio interno que no sabía cómo llenar. Pasadas las 10, subí a mi habitación. Me duché con agua tibia, dejé correr el vapor más tiempo del necesario y me envolví en una bata gruesa. Frente al espejo observé mi reflejo. Mi piel. Mis ojos. Mis hombros. Era la misma de siempre, pero había algo nuevo en mi mirada. Una especie de pregunta sin respuesta. Una grieta que antes no estaba. Me acosté sin apagar la lámpara. Leí un par de páginas de una novela que había comenzado hacía semanas, pero no pude concentrarme. Las palabras se mezclaban en mi cabeza, se enredaban con los recuerdos. Cerré el libro y me recosté de lado, mirando la pared. El espacio a mi lado seguía vacío. No porque él no durmiera conmigo esa noche, sino porque incluso cuando estaba, esa parte de la cama siempre había sido fría. Pensé en la tarde anterior. En el momento exacto en que nuestras manos se rozaron. En cómo el tiempo pareció detenerse. Y luego we kissed. Un instante breve sin palabras, pero con todo el peso de lo no dicho. No había sido un error. No había sido una debilidad. Fue algo inevitable. Algo que tenía que pasar. Algo que, aunque hubiera durado solo un segundo, me había cambiado para siempre. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero el aire ya tenía ese frescor que anuncia el inicio de un nuevo día. Bajé sin hacer ruido y me dirigí al jardín. Caminé descalza por el césped húmedo, dejando que el frío me despejara los pensamientos. Necesitaba sentir algo físico, algo real, algo que anclara mis emociones. Me senté en el banco de piedra junto al limonero. El sol comenzaba a asomar por el horizonte. Cerré los ojos y respiré hondo. En ese instante supe que algo dentro de mí se había despertado. Una necesidad de volver a sentirme viva, vista, presente. No en función de alguien más, no como esposa, ni como ama de casa, sino como mujer. Cuando regresé al interior, él ya estaba levantado. Me saludó con un beso distraído como cada mañana. Se sirvió café y comenzó a hablar sobre la agenda del día, sobre llamadas que debía atender, sobre un almuerzo en el pueblo con un socio de su empresa. Yo lo escuchaba,
pero mi mente seguía en otra parte. Le respondía con monosílabos, fingiendo atención, cumpliendo con el papel que había aprendido a representar también durante tantos años. Después del desayuno, cada uno se fue a su rutina. Él se encerró en su despacho. Yo limpié la casa por inercia. Mientras sacudía los estantes del salón, encontré un cuaderno viejo, de tapas duras, guardado detrás de unos libros. Al abrirlo descubrí que era mío. Un diario de hace años. Había notas sueltas, pensamientos inconexos, listas de cosas por hacer y fragmentos de frases que ya no recordaba haber escrito. Leí uno de ellos en voz baja, cuando fue la última vez que me sentí deseada sin tener que pedirlo. La frase me golpeó en el estómago. Era mía. Escrita por mí. Y sin embargo parecía de otra mujer. De alguien que en algún momento había levantado la voz en silencio, esperando ser escuchada. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo. No estaba lista para enfrentar todo lo que había ahí. Aún no. El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Almorzamos en el pueblo. Él habló casi todo el tiempo. Yo lo observaba. Notaba sus gestos, sus frases repetidas, su forma de evadir cualquier conversación que implicara emociones. Era como si su lenguaje estuviera diseñado solo para la superficie. Por la noche me preguntó si quería ver una película. Acepté sin entusiasmo. Nos sentamos juntos en el sofá, pero no estábamos juntos. La pantalla brillaba frente a nosotros, pero cada uno estaba en su propio mundo. Él rió un par de veces. Yo fingí sonreír. No recuerdo de qué trataba la película. Solo recuerdo la distancia. La ausencia compartida. Al finalizar, subimos a la habitación. Él se metió en la cama y apagó la luz. Yo fui al baño, me lavé la cara, me miré otra vez en el espejo. Ya no me sorprendía la mujer que veía allí. La reconocía. Con todas sus contradicciones, con su cansancio, con su nueva lucidez. Esa noche al acostarme supe que no podía volver atrás. Que aunque todo en apariencia siguiera igual, yo había cruzado una frontera. Y lo más difícil no era haberla cruzado. Lo más difícil era decidir qué hacer ahora, con lo que había descubierto de mí misma. Desperté en mitad de la noche sin saber por qué. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor débil de la luna filtrándose por las cortinas. Escuché la respiración tranquila de mi esposo a mi lado, su pecho subiendo y bajando con ritmo mecánico. El silencio me envolvía, pero no me calmaba. Me senté en la cama, apoyé los pies en el suelo y me quedé un rato mirando hacia la ventana. Algo en mí seguía sin encajar. Bajé a la cocina sin hacer ruido. Preparé una taza de té y me senté a la mesa en penumbra. Me sentía vacía, pero no como antes. Esta vez era una especie de silencio interior, una pausa entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. No era tristeza. Era transformación. Una parte de mí hasta ahora callada, se había despertado y no sabía todavía cómo hablar. Pensé en los últimos días. En cómo todo parecía haber pasado tan rápido y sin embargo, me había dejado marcada de forma tan profunda. Recordé cada gesto, cada palabra no dicha, cada cruce de miradas. Todo había sido medido, contenido, pero cargado de algo que no podía deshacerse. Y ahora él ya no estaba. Su ausencia era más ruidosa que su presencia. Subí de nuevo a la habitación antes de que amaneciera. Me acosté sin esperar dormir, solo para sentir el peso de las sábanas. Cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración. Respirar era lo único que podía controlar en ese momento. Respirar y recordar que aún estaba ahí, aunque ya no supiera exactamente quién era. La mañana trajo consigo una sensación de alerta. Sentía el cuerpo tenso como si esperara que algo ocurriera. Mi esposo se levantó temprano. Tenía una reunión fuera de la ciudad. Se duchó, se vistió, me dijo que regresaría por la noche. Me besó en la frente como siempre. Como si nada. Como si yo no me estuviera cayendo en pedazos por dentro.
Lo vi salir por la ventana del dormitorio. Su coche desapareció entre los árboles. Y con su marcha, la casa se volvió otra vez mía. Solo mía. Un espacio donde el tiempo parecía detenerse, donde cada rincón me recordaba cosas que quería y no quería sentir al mismo tiempo. Pasé la mañana en silencio. No encendí la televisión. No puse música. Caminé por la casa, tocando objetos, observando los cuadros en las paredes, el polvo acumulado en las estanterías, las marcas en la madera del suelo. Era como si todo hablara de una vida que ya no me representaba. Salí al jardín con una taza de café. Me senté en la vieja mecedora junto a la higuera. El sol aún no era fuerte y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que solo se siente temprano. Cerré los ojos y dejé que el silencio me abrazara. En ese momento no quería pensar. Solo estar. Solo respirar. Pasado el mediodía, decidí salir a caminar. Tomé un bolso pequeño, cerré la casa con llave y me dirigí al camino que bordeaba el campo. No tenía destino. Solo quería moverme, sentir mi cuerpo en movimiento, dejar que mis pasos marcaran el ritmo de mis pensamientos. Caminé durante más de una hora. Crucé algunos senderos, saludé a un par de vecinos que pasaban en bicicleta, me detuve junto a un arroyo. Allí me senté en una piedra lisa, y observé el agua correr. El sonido era hipnótico. Constante. Como una especie de respuesta a preguntas que aún no sabía formular. Mientras observaba el curso del agua me di cuenta de algo que me estremeció, no lo extrañaba a él, al sobrino, como persona concreta. Extrañaba lo que había despertado en mí. La sensación de ser vista. De ser percibida como alguien más allá de las funciones que había cumplido durante años. Era como si él hubiera sido solo el espejo en el que, por fin, me vi a mí misma. Ese pensamiento me acompañó todo el camino de regreso. Era incómodo pero también liberador. No era una mujer abandonada. No era una víctima de las circunstancias. Era una mujer que empezaba a ver con claridad. Y eso, aunque doliera, era necesario. Al llegar a casa, preparé algo ligero para comer. Comí en la cocina con la radio encendida en un volumen bajo. Las noticias hablaban de cosas que no me importaban. Decidí apagarla. El silencio una vez más me pareció más honesto. Subí a mi habitación y abrí el armario. Saqué una caja que guardaba en el fondo, llena de cosas que había conservado sin saber muy bien por qué. Encontré cartas, postales, fotografías, pequeños recuerdos. Entre ellos, un sobre sin abrir. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado y descubrí una nota escrita con mi letra. Era de hace años. Decía, algún día recordarás quién fuiste antes de que te olvidaras. Me senté en la cama con esa nota entre las manos. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. Ya no lloraba con facilidad. Pero sí sentí como algo se removía dentro de mí. Como si esa mujer que escribió la nota estuviera tratando de regresar. La tarde cayó lentamente. Las sombras comenzaron a alargarse por los pasillos. Encendí algunas luces, abrí las ventanas para dejar que entrara aire fresco. El olor a campo inundó la casa. Me senté en el sofá con una libreta en las manos. Empecé a escribir. No sabía bien qué. Solo frases sueltas. Sensaciones. Preguntas. Escribí, ¿cuándo dejé de hablar con honestidad? Escribí, ¿quién era yo antes de convertirme en lo que los demás esperaban? Escribí, ¿qué me queda ahora que lo he sentido todo y sigo aquí? La escritura fluyó sin filtros. Como si las palabras llevaran años esperando salir. No buscaba respuestas. Solo necesitaba poner afuera lo que llevaba dentro. Darle forma. Nombrarlo. Cuando terminó el día, encendí la chimenea. Me senté frente al fuego y observé las llamas. No pensaba en él. No pensaba en mi esposo. Pensaba en mí. En lo que vendría.
en cómo iba a reconstruirme con todo lo que ahora sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. El día comenzó como una copia exacta de los anteriores. La rutina tenía esa capacidad extraña de envolverlo todo, de disfrazar el paso del tiempo con gestos repetidos, de adormecer las emociones bajo capas de cotidianidad. Me levanté temprano, preparé el café, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El canto de los pájaros, el murmullo de los árboles, el sol asomando con lentitud, todo parecía estar en calma. Pero dentro de mí, algo se agitaba. Mi esposo aún no había vuelto. El trabajo lo había retenido una vez más en la ciudad, y esa mañana recibí un mensaje breve diciendo que no regresaría hasta el día siguiente. Lo leí sin sorpresa, como quien recibe una notificación esperada. Guardé el teléfono sin contestar. Esa ausencia, que antes me hubiera producido incomodidad o una vaga inquietud, ahora era simplemente un espacio silencioso. Un espacio que ya no sabía cómo ocupar. Decidí salir a caminar por el terreno. Tomé una chaqueta ligera y crucé el jardín sin rumbo fijo. Caminé junto al alambrado que separaba nuestra parcela del campo vecino, dejándome llevar por los pasos, sin pensar demasiado. El sol subía lentamente calentando la tierra aún húmeda del rocío. Cada paso sobre la hierba tenía un ritmo distinto, casi meditativo. Respiraba profundamente. Quería sentirme presente. De repente escuché el sonido de un coche en la entrada. Me detuve. No esperaba a nadie. Volví sobre mis pasos con algo de prisa, aún sin saber por qué. Cuando llegué a la parte delantera de la casa, lo vi. Él estaba allí. De pie junto a su maleta, como si no se hubiera ido nunca. No me miró de inmediato. Parecía inseguro. Tenía las manos en los bolsillos y el rostro más serio de lo habitual. Nos quedamos unos segundos en silencio, sin saber quién debía hablar primero. Finalmente di un paso hacia él, pero no dije su nombre. Él levantó la vista y con una voz baja, dijo que había olvidado algo. Yo sabía que era mentira. Nadie viaja kilómetros por una prenda olvidada. Pero no lo contradije. Lo invité a pasar. Entramos en la casa sin hablar. Él dejó la maleta en la entrada y se sentó en la cocina, donde aún quedaba el olor del café que había preparado. Le serví una taza sin preguntar si quería. Se la ofrecí y me senté frente a él. Nos miramos, pero esta vez no había tensión, ni dudas ni juegos. Solo dos personas con algo pendiente. Me dijo que había pasado los últimos días pensando en lo que había ocurrido. Que intentó convencerse de que lo mejor era alejarse, cortar todo de raíz. Pero que esa decisión no le trajo paz. Que en su interior algo seguía latiendo, como una pregunta sin respuesta. Yo lo escuché en silencio. No asentí, no lo interrumpí. Solo dejé que hablara. Cada palabra suya era como una piedra colocada con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Cuando terminó, respiré hondo. No sabía qué decir. Él no me pidió explicaciones ni decisiones. Solo quería estar ahí. Compartir ese momento sin planes, sin promesas. Y yo entendí que no necesitaba más que eso. A veces estar presente es suficiente. A veces una pausa lo cambia todo. Le propuse que se quedara hasta la noche. Que comiéramos algo juntos, que descansara del viaje. Asintió con una mirada tranquila. No agradeció. No hacía falta. Había una nueva forma de comunicación entre nosotros. Algo que no dependía de las palabras. Pasamos el día con una calma extraña. Hablamos poco. Caminamos por el jardín, preparamos algo ligero para almorzar, compartimos silencios largos y cómodos. Por momentos parecía que todo lo que había ocurrido antes nunca existió. Y al mismo tiempo cada gesto estaba impregnado de esa historia compartida. Por la tarde una lluvia suave comenzó a caer. Cerramos las ventanas y encendimos la chimenea. El aire dentro de la casa se volvió más íntimo, más tibio. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante y la luz se fue apagando lentamente.
No encendimos lámparas. Dejamos que la penumbra nos envolviera. Él tomó un libro y se recostó en el sofá. Yo me senté frente al fuego con una manta sobre las piernas. Cada tanto cruzábamos miradas. Ninguno de los dos decía nada. Era como si estuviéramos esperando algo. No un evento. No una señal. Solo el momento adecuado. El reloj marcaba las 9 cuando me levanté para prepararte. Él se acercó y me ayudó a servir las tazas. Nuestros cuerpos estaban cerca, casi rozándose, pero sin tocarse. Era una proximidad contenida, cargada de intención. Al llevar las tazas a la sala, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve pero suficiente para que todo lo no dicho se hiciera presente. Nos sentamos de nuevo. Bebimos en silencio. Afuera, la lluvia se había detenido. El fuego seguía encendido, lanzando destellos de luz anaranjada sobre las paredes. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que no incomoda, sino que permite que algo crezca en su interior. Lo miré. Me miró. No hablamos. No hacía falta. We spent the night together. Y al amanecer, cuando abrí los ojos, supe que nada volvería a ser igual. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que significaba. Por cómo en medio del silencio y la lluvia, habíamos sido, por fin, nosotros mismos. Sin culpa. Sin máscaras. Solo dos personas cruzadas en el momento exacto donde todo debía pasar. Aunque después no supiéramos qué hacer con eso. El amanecer llegó con una claridad distinta. El aire tenía otro peso, como si durante la noche se hubiese depurado algo invisible. Me desperté con la sensación de estar flotando en una burbuja de silencio, como si el tiempo hubiese detenido su curso por unas horas y ahora, poco a poco, volviera a ponerse en movimiento. Él ya no estaba. Me incorporé lentamente y vi que el otro lado de la cama estaba vacío, aún con la huella leve de su cuerpo, pero ya frío. El sonido del campo entraba por la ventana entreabierta, pájaros, hojas agitadas por el viento, un gallo lejano. Por un instante me quedé inmóvil, escuchando, absorbiendo el momento con una lucidez serena y triste. Me levanté, busqué un abrigo y bajé a la cocina. La cafetera estaba limpia, y en la mesa había una nota doblada. No era larga. Solo 2 frases, escritas con su letra sencilla, sin adornos: gracias por dejarme quedarme. Ya sabes lo que pienso. Cuídate. No había firma. No la necesitaba. Lo reconocí en esas palabras sobrias, contenidas, respetuosas. Lo leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo del suéter. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me quedé quieta, de pie junto a la mesa, aceptando en silencio que él ya no estaba. Pasé el resto de la mañana como en un estado suspendido. Ordené la casa con movimientos suaves, casi automáticos. Lavé las sábanas, barrí el porche, guardé los platos que habíamos usado. La casa volvía a parecer lo que era antes, un espacio quieto, metódico, funcional. Pero yo no era la misma. No del todo. A media tarde llegó mi esposo. Traía bolsas del supermercado, hablaba por teléfono mientras bajaba del coche. Entró con prisa, como si no hubiera pasado más de 24 horas fuera. Me saludó con un beso breve, me preguntó si necesitaba algo, comentó algo sobre el tráfico. Yo asentí, respondí con monosílabos. Fingí naturalidad. No porque quisiera mentir, sino porque no tenía energía para abrir ninguna conversación. Le ayudé a guardar los víveres. Él siguió con sus llamadas. Más tarde se encerró en su despacho. Su mundo no había cambiado. Ni una grieta en su ritmo. Y eso, lejos de tranquilizarme, me dolía. Era como si nuestra vida fuera una obra cuidadosamente montada, donde lo inesperado no tenía cabida. Esa noche, durante la cena, intentó contarme sobre un nuevo cliente. Habló con entusiasmo, hizo gestos, se mostró animado. Yo lo miraba con una atención distante, como quien observa una escena desde fuera.
Pensé en la cantidad de veces que había actuado como su audiencia sin darme cuenta. Asentía, reía cuando correspondía, rellenaba silencios. Pero esta vez no pude. No tenía ganas. No tenía palabras. Al terminar, se levantó, me dio las gracias y volvió a su escritorio. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los restos de la cena, limpiando la mesa con movimientos lentos. Sentí un vacío sordo en el pecho. Un cansancio emocional que no se parecía al agotamiento habitual. Era más hondo, más callado. Subí a mi habitación y me recosté en la cama con la lámpara encendida. Saqué del cajón la nota que él había dejado y la leí de nuevo. La pasé entre los dedos como si al tocarla pudiera recuperar su voz, su presencia, su manera de estar sin invadir. En ese instante entendí algo importante: él no se había ido por falta de deseo. Se había ido por responsabilidad, por respeto, por lucidez. Había sido más valiente que yo. Había tenido el coraje de detenerse a tiempo. Y eso, lejos de dolerme, me hacía sentir una admiración profunda. A la mañana siguiente volví a levantarme temprano. Necesitaba aire. Salí a caminar por el campo como había hecho días atrás. Pero esta vez mis pasos eran distintos. No caminaba para escapar. Caminaba para asimilar. Llegué hasta el mirador del lago. Me senté en la misma roca. El agua estaba calma, el cielo despejado. Me quité los zapatos y hundí los pies en la tierra húmeda. Respiré hondo. Sentí mi pecho expandirse. Sentí mi cuerpo presente. Estuve ahí casi una hora. Recordé su risa, sus silencios, la forma en que me miraba sin juzgarme. Recordé también mi propia transformación. No como una traición, sino como un llamado. Una necesidad largamente ignorada. Un despertar. Al regresar, la casa estaba en silencio. Mi esposo había salido. Había dejado una nota en la mesa: fui a ver a mi hermana. Vuelvo antes de la cena. Su letra era igual de sobria que la del sobrino. Pero no transmitía lo mismo. No había peso, ni latido, ni contenido. Pasé la tarde leyendo un libro que había abandonado meses atrás. Las palabras me costaban. Mi atención iba y venía. No por el texto, sino porque mi mente aún estaba llena de preguntas. No sobre lo que había pasado, sino sobre lo que venía después. A las 6 decidí limpiar el escritorio de la habitación de huéspedes. Allí encontré un bolígrafo azul y un cuaderno abierto por la mitad. No recordaba haberlo visto antes. Lo hojeé. Había frases escritas sin orden, algunas tachadas. En una página, leí: hay cosas que solo se pueden decir cuando uno ya se ha ido. Y debajo: no quise irme sin verte por última vez. Cerré el cuaderno lentamente. No sabía si esas palabras eran recientes, si él las había escrito antes de marcharse o si eran parte de algo viejo. No importaba. Lo que importaba era que en ese instante supe que todo había tenido sentido. No el sentido lógico o racional, sino ese otro sentido que solo entiende el cuerpo. La piel. El alma. Guardé el cuaderno en un cajón. Cerré la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de llenar el silencio con nada. Me senté frente a la chimenea, encendí un pequeño fuego y lo observé arder. No sabía qué haría mañana. No tenía respuestas claras. Pero sabía que ya no era la misma. Que había cruzado un umbral invisible y que, aunque todo a mi alrededor siguiera igual, yo ya había cambiado para siempre. Y sorprendentemente eso no me asustaba. Me daba paz. Una paz nueva. Una paz mía. El tiempo había comenzado a perder sus contornos. Ya no sabía si era martes o sábado, si estábamos a mediados de mes o al final. Las rutinas seguían existiendo, claro: preparar el desayuno, regar las plantas, revisar la despensa, doblar ropa. Pero todo se sentía deslavado, como si yo habitara una versión silenciada de la realidad.
Mi esposo se movía como siempre con esa eficiencia mecánica que lo había caracterizado toda la vida. Se levantaba temprano, se duchaba en silencio, desayunaba frente a la pantalla del móvil y salía sin preguntarme qué haría yo ese día. En ocasiones regresaba con pequeños gestos, flores, una botella de vino, un postre del restaurante del pueblo. Pero nada de eso alcanzaba a tocarme. No porque no lo apreciara, sino porque no era allí donde dolía. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en la galería, me miré en el espejo del recibidor y no me reconocí del todo. Mi rostro era el mismo. Mis manos, mis arrugas, mis hombros. Todo estaba igual. Pero había algo nuevo en mi expresión. Una especie de aceptación tranquila. Como si por fin estuviera viendo el rostro que había evitado durante años. Decidí salir. Caminé hasta la tienda del pueblo sin necesidad real de comprar nada. Lo hice solo para respirar otro aire, ver otras caras, sentirme parte de algo más amplio que los muros de nuestra casa. Compré pan, frutas, un cuaderno. Me detuve en la plaza y me senté en una banca al sol. Cerré los ojos. El calor en el rostro me reconfortó. Escuché voces de niños, el viento en los árboles, el murmullo de la vida pasando sin prisa. En el camino de regreso pasé por el pequeño taller de cerámica que siempre veía cerrado. Para mi sorpresa, estaba abierto. Me asomé sin intención y una mujer me saludó con amabilidad. Me preguntó si quería entrar. Dudé unos segundos y acepté. El interior olía a arcilla húmeda y té de hierbas. Había piezas en proceso, estantes con vasijas, y una mesa larga con herramientas. Me ofreció una taza de infusión y me preguntó si alguna vez había trabajado con barro. Le dije que no. Que no sabía nada de eso. Ella sonrió y me respondió que a veces las mejores manos son las que llegan en blanco. Volví al día siguiente. Y al otro. Sin plan, sin expectativas. Empecé a moldear formas torpes, imperfectas. Boles que se ladeaban, platos que no eran redondos. Pero en cada pieza había algo mío. Algo que salía de adentro sin pasar por la cabeza. Mis dedos recordaban lo que yo había olvidado, como crear sin miedo al error. No le conté a nadie sobre el taller. Ni siquiera a mi esposo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sentía que necesitaba ese espacio solo para mí. Un rincón silencioso donde podía ser sin rendir cuentas. Una tarde, mientras trabajaba en una figura, pensé en escribirle. No a él como persona, sino a lo que había representado en mi vida. Al impulso que me había devuelto a mí misma. Tomé el cuaderno que había comprado en el pueblo y comencé a escribir. No era una carta tradicional. Eran fragmentos. Recuerdos. Preguntas sueltas. ¿Qué viste en mí que ni yo sabía que existía? ¿Fuiste un espejo o una grieta? Gracias por no quedarte. Aunque duela, lo entiendo. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolso. No sabía si algún día se lo enviaría. Tal vez no. Tal vez escribirlo era suficiente. Esa noche mi esposo me propuso una escapada de fin de semana. Dijo que necesitábamos reconectar, cambiar de ambiente, descansar. Asentí sin entusiasmo. No me molestaba la idea. Pero tampoco me emocionaba. Sentía que su propuesta llegaba tarde. No por malicia, sino por desconexión. Como si intentara regar una planta cuando ya ha echado raíces en otra dirección. Fuimos a un hotel rural a las afueras. Comimos bien, caminamos por los senderos, vimos el atardecer desde una colina. Él hizo todo lo posible por ser amable, atento, presente. Y lo agradecí. De verdad lo hice. Pero algo en mí se había desplazado. Yo ya no era la misma mujer que necesitaba ser salvada con una escapada. Una noche, mientras él dormía a mi lado, me levanté y salí al balcón. Miré el cielo estrellado y sentí una paz rara. No era alegría, ni tristeza. Era una especie de reconciliación con lo que soy. Con lo que he vivido. Con lo que ya no volverá. Pensé en él.
En su forma de mirarme. En su manera de callar a tiempo. En cómo había abierto una puerta dentro de mí. No para entrar, sino para que yo pudiera salir. Al regresar a casa, seguí yendo al taller. Cada semana, mis manos aprendían un poco más. Las piezas mejoraban. Pero no era la forma lo que me importaba. Era el proceso. El contacto con la materia. La forma en que el barro respondía a mi temperatura, a mi presión, a mis pausas. Un día, moldeando un cuenco, me detuve y sentí que estaba lista. No para algo externo. No para tomar una decisión concreta. Sino para habitarme entera. Para dejar de huir de mí misma. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al fuego con el cuaderno en las manos. Lo abrí en la primera página y escribí una sola frase. Estoy volviendo. No para atrás. Sino hacia mí. Cerré el cuaderno. Me recosté en el sofá. Y mientras la llama crepitaba, entendí que la historia no necesitaba un final dramático. Solo verdad. Y presencia. Y esa noche, por fin, tenía ambas. La mañana amaneció cubierta por una neblina suave, como si el paisaje entero hubiese decidido envolver sus contornos en silencio. Desde la ventana del dormitorio observé cómo el jardín desaparecía por momentos bajo aquella bruma espesa, y me sorprendí pensando en todo lo que había pasado durante aquel verano, como si hubiese ocurrido en otra vida. No sentía culpa. No en el sentido clásico, al menos. Sentía una especie de tristeza serena, no por lo que ocurrió, sino por todo lo que no pude nombrar a tiempo. Por todo lo que había callado durante años por miedo a romper lo que ya estaba agrietado. Me levanté despacio con la intención de ordenar mis pensamientos. El aire en la casa era tibio, tranquilo. Mi esposo ya había salido. Dejó un mensaje pegado en la puerta del refrigerador, avisando que volvería para almorzar. Su letra era rápida, recta, sin adornos. Parecía escrita con prisa, como casi todo en su vida. Me preparé un té y me senté frente a la ventana del comedor. La neblina comenzaba a disiparse lentamente, dejando ver los árboles y los bancos del jardín. El silencio se sentía distinto ahora. Ya no era una ausencia dolorosa. Era espacio. Un espacio mío. Un espacio para habitarme sin miedo. Cuando terminé de beber, subí al cuarto de huéspedes. Tenía una idea en la cabeza que no sabía de dónde venía, pero que me empujaba con una claridad inesperada. Abrí el cajón donde había guardado el cuaderno y comencé a escribir. Esta vez no era para él. Era para mí. Para no olvidar. Para recordar que lo vivido no había sido una fantasía, ni una locura, ni una traición. Había sido una experiencia real, con cuerpo, con emoción, con consecuencias. Escribí sobre la primera vez que lo vi en la puerta con aquella bolsa de pan caliente. Sobre las conversaciones en la cocina, los silencios en el jardín, la caminata junto al lago. Escribí sobre su forma de mirar, de hablar despacio, de no interrumpirme nunca. Sobre cómo, sin buscarlo, me mostró una parte de mí que creía muerta. Al final de la página, tracé una línea recta y escribí: no volveré a olvidarme. Cerré el cuaderno con firmeza y lo guardé en el estante más alto del armario. No porque quisiera esconderlo, sino porque ya no necesitaba tenerlo cerca. Lo vivido ya estaba en mí. Esa tarde, mientras colgaba la ropa recién lavada, el cartero dejó una carta en el buzón. No esperaba nada. No había correspondencia habitual a mi nombre, salvo alguna factura o publicidad. Me limpié las manos y la abrí con desgano. Era un sobre sencillo sin remitente con mi nombre escrito a mano. Dentro solo una postal. Era una fotografía del puente de madera sobre el lago. El mismo en el que habíamos estado una tarde de verano. Reconocí el ángulo de la toma, la curvatura de las ramas sobre el agua, la luz del atardecer reflejada en la superficie. No había mensaje escrito. Ni una palabra. Solo la imagen. Me senté en el porche con la postal entre las manos. No necesitaba explicación. Sabía de dónde venía.
Y supe, también, que no era un intento de retomar nada. Era un gesto. Un cierre. Una forma de decir, lo que vivimos fue real, pero ya pertenece al pasado. Y eso fue suficiente. Guardé la postal en un libro. No como un recuerdo romántico, sino como un testigo silencioso de una etapa. Un marcador de un antes y un después. No la volví a mirar ese día, ni los siguientes. Esa noche, durante la cena, mi esposo me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Que todo estaba en orden. Me miró con atención, como si buscara algo más en mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía sostenerle la mirada sin esconder nada. No porque le hubiera dicho la verdad, sino porque ya no tenía miedo de cargarla yo sola. Después de comer subimos a la habitación y me detuve unos minutos en el pasillo. Toqué con la yema de los dedos la baranda de la escalera, como si quisiera recordar la textura de la casa. Sentí una ternura extraña por todo lo vivido aquí. Por la mujer que fui, por la que soy ahora, por la que tal vez seré. A la mañana siguiente decidí mover los muebles del cuarto de huéspedes. Quería convertirlo en un taller. Un espacio para crear sin expectativas. Coloqué una mesa amplia junto a la ventana, instalé unas repisas y acomodé los materiales que había ido reuniendo en el taller de cerámica. El sol entraba con fuerza y el polvo flotaba en el aire como una lluvia suspendida. Encendí la radio, puse agua a calentar y me senté frente a un bloque de arcilla. Cerré los ojos por un instante y dejé que las manos hicieran lo que quisieran. No pensaba en nada. Solo moldeaba. Sentía el peso del barro, su temperatura, su resistencia. Y mientras giraba la pieza, entendí que aquello también era parte de mi reconstrucción. No sabía si el futuro me traería respuestas. No sabía si algún día volvería a cruzarme con él en algún lugar del mundo. Pero ya no esperaba eso. Porque lo importante no era lo que quedó inconcluso, sino lo que había despertado. Y eso ya estaba sembrado en mí. Esa noche antes de dormir, abrí el cuaderno una vez más. Escribí una última frase. Estuve dormida durante años, pero ya abrí los ojos. Y no volveré a cerrarlos. Apagué la luz. La casa estaba en calma. Afuera el viento movía las ramas con suavidad. Y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. Completa. Presente. Mía.